El calvinismo es un sistema teológico que se basa en las enseñanzas de Juan Calvino. Su fundamento principal es la doctrina de la soberanía total y absoluta de Dios, pero lleva la interpretación de este concepto a extremos, es decir, que cae en la exageración. Aunque compartimos la creencia en la soberanía de Dios, es crucial diferenciar nuestra comprensión de esta verdad de la versión que propaga el calvinismo. Nuestra perspectiva sostiene que Dios tiene el poder y el derecho de intervenir en los asuntos humanos según le plazca para cumplir sus altos designios. Numerosos pasajes bíblicos destacan la supremacía de la voluntad divina por encima de toda autoridad terrenal y celestial. Por ejemplo, en Isaías 14:24 la Biblia dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y más adelante, en el versículo 27, podemos leer: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La soberanía de Dios significa entonces la certeza de que, al final, la voluntad divina prevalecerá y sus propósitos eternos inevitablemente se impondrán sobre toda oposición. Un ejemplo que ilustra claramente esta verdad se encuentra en el relato de José en el libro de Génesis. José, el hijo predilecto de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a la envidia que despertaba en ellos. Posteriormente, enfrentó diversas pruebas y dificultades, como ser acusado injustamente y encarcelado en Egipto. A pesar de las adversidades, la Biblia dice que Dios estaba con José y le extendió su misericordia, y lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Finalmente, la voluntad divina se manifestó claramente cuando José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, segundo solo luego de Faraón. A través de una serie de eventos, incluyendo la interpretación de sueños, José fue instrumento para salvar pueblos enteros de una hambruna que afectó esa región. Esto llevó a la reunión con sus hermanos y, finalmente, a la reconciliación de la familia. El relato de José muestra cómo, a pesar de las circunstancias difíciles y de las acciones humanas basadas en la envidia y la traición, Dios tenía un plan más grande y redentor. Al final, la voluntad de Dios prevaleció, llevando a la bendición, la reconciliación y la salvación de la familia de José. Como José mismo lo declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Este ejemplo bíblico destaca que, incluso en medio de las aparentes adversidades y de las decisiones humanas pecaminosas, la soberanía de Dios guía la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. La historia de José refleja la verdad de que, en última instancia, la voluntad divina se cumple, incluso cuando los eventos parecen tomar un rumbo diferente. En otras palabras, Dios no causa todas las circunstancias, sino que actúa a pesar de ellas y a través de ellas. El problema principal con la interpretación calvinista de la soberanía de Dios radica en su afirmación de que el ser humano no tiene alternativa más que cumplir la voluntad de Dios. Esta postura distorsiona la realidad y elimina la noción del libre albedrío. Desde la perspectiva calvinista, todos los acontecimientos, ya sean generados por acciones humanas o por fuerzas espirituales malignas, están alineados con la voluntad divina. Sin embargo, esta postura plantea contradicciones con las demás doctrinas de la Biblia. Una de las más notorias es la negación del libre albedrío. En su visión, nuestras acciones no son elecciones conscientes, ya que todo está predestinado por la voluntad divina. Esto contradice la noción fundamental de la responsabilidad humana y la capacidad de tomar decisiones con pleno conocimiento y conciencia. El calvinismo define la soberanía de Dios como la creencia de que Dios es libre de hacer todo lo que quiera y que todo lo que ocurre es su voluntad. Sin embargo, esta interpretación lleva a afirmaciones problemáticas, ya que eventos como la violencia y la maldad serían directamente la voluntad de Dios.
Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, afirma que nada puede deliberarse sin que Dios lo haya determinado previamente en su consejo secreto. Esta idea sugiere que incluso los pensamientos pecaminosos fueron ordenados por Dios. Otros calvinistas sostienen que las acciones de las personas, buenas o malas, están completamente bajo el control de Dios, incluso si las personas malvadas no son conscientes de ello. Algunos calvinistas van más allá al afirmar que Dios desea todo lo que sucede, incluso el pecado. Esta perspectiva, al echar la culpa de toda acción perversa a Dios, es extremadamente problemática. ¿Cómo podría Dios forzar a otros a pecar, pero Él mismo no ser responsable? Por otra parte, si el calvinismo fuera cierto y todo lo que sucede es la voluntad de Dios, eso llegaría a contradecir su propia doctrina. ¿A qué nos referimos? Si Dios predetermina matemáticamente todas nuestras acciones, refutar al calvinismo y desobedecerlo sería en sí mismo hacer la voluntad divina, lo cual es absurdo. En conclusión, aunque la Biblia afirma la soberanía de Dios, es crucial reconocer y abordar las distorsiones introducidas por el calvinismo. El concepto bíblico de la soberanía de Dios ha sido distorsionado por la doctrina calvinista y ha sido reemplazado por la predestinación absoluta. Juan Calvino y sus seguidores adoptaron una noción determinista y mecanicista de esta soberanía. Esa idea de que todo lo que sucede es la voluntad de Dios no solo contradice nuestra experiencia cotidiana, sino que también desafía la noción misma de la libertad y la responsabilidad moral humana. Esta posición niega cualquier libertad genuina a las criaturas y convierte a Dios en el autor directo de todo mal. Por eso, el calvinismo debe ser completamente rechazado. Dios en verdad gobierna poderosamente y tiene la supremacía absoluta, pero no impide al ser humano ejercer la libertad que Él mismo le otorgó. Dios gobierna el universo y garantiza el triunfo final de sus planes eternos, pero ha depositado una genuina capacidad de elección moral en nosotros, por lo que nos considera responsables ante Él. Su Espíritu obra en y a través de nuestras decisiones libres para lograr sus propósitos, pero sin anular nuestra voluntad.